El siguiente podcast es patrocinado por y para la Orden Mundial de Viudas. ¿Qué tal a todos, bandita? De nueva cuenta, sean bienvenidos a un episodio más de su podcast de la Orden Mundial de las Viudas, donde los chicos grandes ya vean. El día de hoy tenemos un tema bien chingón, bien interesante, pero antes que nada, pues tenemos a nuestros compañeros del otro lado, no del estudio, sino del país. En Monterrey tenemos al buen Rubén Galindo. ¿Cómo estás? Bien, 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 muy buenas noches a toda la gente allá en Ciudad de México. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, chido. Veracruz. En Veracruz. Aquí andamos. ¿Ya no hay huracán por allá? No, esas cosas ya no duran tanto. Pero hoy ha estado lloviendo desde las 4 de la tarde. Ya. Mándanos poquita agua, la verdad aquí urge bastante. Necesitamos mucho el agua. Dicen que ya empiezan esta semana las lluvias, esperemos ya, porque está crítico esto. Ojalá. 2 semanas, 3 semanas. No, pues está sabroso. Hoy vamos a platicar de un tema bien chingón y que causa controversias, que a algunos les fascina y a otros no tanto y no es canec. Es la lucha extrema o la lucha violenta, mal conocida en México como lucha extrema. Ahorita vamos a entrar a detalles y vamos a ir viendo como los diferentes pasajes por los que empezó, pero hay que comenzar desde algo bien interesante. ¿Qué opinan ustedes acerca de la lucha extrema? No sé, Pablo, ¿qué opinas? Pues bueno, híjole, yo no soy muy seguidor de la lucha extrema. No me molesta, pero siento que en una generalidad, porque no podemos hablar así como por todos, pero en realidad la lucha extrema suele tener una narrativa muy... se brincan muchos pasos, ¿no? Porque subes, son estipulaciones, ¿no? Entonces, sabes, tienes así o un ring en vez de cuerdas tiene alambre de púas, o tienes que ser de escaleras, romper mesas, yo qué sé. Y pues esa es su narrativa, es rápido, en chinga, agarran y se ponen un puto sillazo, o se ponen un lamparazo, o se lanzan contra las cuerdas. A veces no cuentan nada. Y las estipulaciones no tienen nada especial, llegan a partirse la madre así, ¿no? En ese sentido, en el sentido narrativo, pues es muy diferente a la lucha común, vamos a decir, a la lucha libre común. Pero, ya veo como que no eso. Hay otras ocasiones donde pues lo divertido es ver la violencia, ¿sí? Hay veces, pues pasan algunas como lo que es no sé, hay promociones en Japón, lo que es la Game Changer, la GCW, o lo que fue la ACW, si contaba ciertas historias, ¿no? En la estipulación para decirte, este es el límite, hasta donde llega la lucha para sujeta. Entonces ahí te cuentan. Entonces es así como ese tipo de situaciones donde pues, puede que no te guste, puede que te guste. Si te late la violencia sin sentido y ver sangre, pues muy probablemente pues te llame la atención. Y yo creo que es mucho en lo que se basa, ¿no? La lucha extrema para sobresalir. Entonces, así me gusta, pues la puedo ver, no tengo broncas. La puedes ver más. Eso sería. No eres así como ferviente admirador de ella. Sabes que si aparece en alguna cartelera está bien, mas no es como necesito verla para estar a gusto. Porque prefiero ver otras, o sea, si tengo que decir entre GCW y New Japan, pues bueno, New Japan, ¿no? Porque aquí hay algo bien interesante para ahorita pasar con este Rubén. Decías que netamente quizá carece de un desarrollo a largo plazo. Más bien es como que una estipulación que te da cierto margen para ganar tiempo y poder extender una rivalidad, un feudo, un ángulo, como lo querramos llamar, ¿no? Yo creo que muy pocas veces una historia relevante se puede terminar en un combate de lucha violenta.
pero sí genera cierto morbo y ese morbo va a traer la mirada de muchas personas o muchos fanáticos que quizá no verían ese combate si no tuviera esa estipulación o X o Y estipulación de índole violento. Porque obviamente llama un chingo la atención ver que dos vatos se están agarrando a lamparazos o ver que se están pegando con un bat con púas, que obviamente cuando lo revisas detalladamente, pues con el bat con púas no le va a meter un chingadazo en algunas partes del cuerpo donde puede salir lastimado. Siempre van a salir lastimados. Este, y aquí hay algo bien interesante que dijiste ahorita para que pasemos con el buen Rubén. Despierta, pues como que esa parte de uno como ser humano que no está muy apegada al raciocinio, donde netamente actuamos como animales y nos dejamos guiar por la violencia, a diferencia de la lucha normal, ¿no? Sí, es como ver de cierta manera, un circo romano en la actualidad, donde donde vas a ver a dos tipos que no se van a matar, pero sí se van a lastimar, y sacas Se van como a matar. ándale, y sacan como esa parte de ti que normalmente no utilizarías. No es una válvula de escape, no es ir a mentar madres, no, nada de eso. Es, Simplemente vas a conectar con otra parte de ti. es ver hasta dónde llegan, ver hasta dónde llegan. Sí, Es parte ahorita, por ejemplo, habla Pablo, que es cierto, hay mucha gente que no le gusta. Obviamente esto no es nuevo, esto viene yo creo que si hablamos desde los años 50, aquí ya habíamos carnicerías, el ejemplo más grande pues, es Gori Guerrero con Cavernario Galindo, donde eran unas verdaderas carnicerías e incluso pues ya a veces suspendían las luchas por el exceso de sangre, se metía la policía, o sea, eran cosas ya muy extrema sin llamarle extremo. Yo creo que la palabra extremo ya se empezó a usar en los últimos, ¿qué te gustan? 15, 20 años más o menos. más o En los menos. 90, cuando todo en los 90, en toda la tendencia era lo extremo esto, extremo lo otro, o lo alternativo, cosa que aquí no lo pusieron alternativo. Si nos vamos, por ejemplo, a la cuestión si lo comparamos con el mundo de la música, o sea, Pablo no me va a dejar mentir, la cuestión, por ejemplo, del rock, luego viene derivaciones, viene géneros, subgéneros, viene el metal, y luego del metal el death, el doom, el thrash, y es igual que en el caso de la lucha libre, o sea, empiezan a haber subgéneros de la misma lucha que a lo mejor dices, pues eso ya se veía antes, o sea, Claro, si nos vamos a Estados Unidos, desde los Bull Terry Match con Freddie Blassie, en Los Ángeles ya se veían luchas extremas, aunque no se les llamaba así, las luchas aquí mismo en México, en el Toreo Cuatro Caminos, que esa es una de las cuestiones que a lo mejor me tienen un problema ahí con las llamadas viudas, que hoy en día si a una viuda le pones una lucha extrema, donde haya lámparas, donde haya clavos, donde haya tablas, donde haya artefactos, te van a decir, eso no es lucha, eso es una carnicería. Pero luego te pones a ver un video, bueno, los pocos que hay, o reseñas de las luchas que habían con Tiger Jet Zinc, con Perro Bayo, los villanos, los brazos, etcétera, 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 usaban tablas con alguno que otro clavo, botellas, cartones llenos con botellas de cerveza se las estrellaban, estrellones en los postes, Tiger Jet usaba el sable, Abdullah the Butcher usaba un tenedor y a todo el mundo lo sabría. De hecho hubo casos de hepatitis, claro, fue por demandado. esa cuestión. O sea, y lo rajaban y lo sabrían. Había estopitas con fuego, ¿te acuerdas? Cuando de repente se las aventaban a la Sí, cara. O sea, claro. todo eso ya se veía, pero no se llamaba extremo. O sea, pero aquí yo quiero diferenciar una cosa de lo que es, como dice Pablo, a veces la violencia sin sentido en una lucha donde no te están contando una historia. O sea, van a lo que van. Se llega un cuate y una lámpara, y le quiebran esto, y como CZW, donde han usado grapadoras, donde han usado segadoras para el pasto, o sea, ya cosas totalmente que ya se brincaron más allá de lo que es contar una historia. Yo creo que el término de extremo, para mí,
puede ser cualquier tipo de lucha llevada hacia ese extremo. El caso ECW. ECW ha sido la mejor empresa extrema de la historia. Para mí, todavía por encima de Frontier Martial Arts Wrestling de Onita. Sí, Anita. ¿Por qué? Porque en el caso de ECW tenías cuadros de lucha llevados hasta un extremo. O sea, tú podías tener una lucha violenta con Sandman, con Tommy Dreamer, perdón, con Raven, con Taz, con el que me pusieras, llevada al extremo. Pero Podías, aquí, ajá, sí. sí, podías tener una lucha con un Eddie Guerrero, con un Dean Malenko, con un Chris Benoit, llaveando al extremo. Y podías tener una lucha de voladores con los mexicanos, llevada al extremo. O sea, hay que diferenciar un poquito lo que sería la palabra extremo a hardcore. O sea, para mí, lo que quizá podemos tomar aquí es el hardcore, o sea, lo que es usar artefactos, lucha ya violenta o ultraviolenta, como en el caso de CZW, por poner un ejemplo. Claro, aquí yo creo obviamente nos vamos a meter en ese tema principal, ¿no? Que está bien y que está mal y que se le considera extremo y que no se le considera extremo. Tú mencionabas que, bueno, es que indicios como tal, un génesis de lucha extrema, lucha violenta como tal, no lo hay porque cada estilo de lucha presentó lo suyo respectivamente. En México, se presentaban los combates de Gori contra Cavernario y que la detuvieron y años después en la empresa mexicana de lucha libre lo seguía haciendo. El toreo de cuatro caminos eran pachangas donde se agarraban a botellazos, donde se pegaban con sillas, lo que encontraran abajo era una pachanga en el toreo. Y mucha gente hoy en día se persina ante el toreo y le hace reverencias y dice, no, el toreo es la calidad. Y también en Estados Unidos tuvimos un montón de territorios, a los Von Erich, Freddy Blas en Los Ángeles, estuvo Jerry Lawler en Memphis, Tennessee, estuvo Bruiser Brody también, que Bruiser Brody no podía trabajar en algunos territorios porque pues estaba de cierta manera vetado por su estilo de lucha. Tuvimos a Puerto Rico con Carlos Colón y Víctor Jovica, que también fue un territorio donde se dio mucha violencia, los Funk en Texas, en Japón. Hubo algunas promociones, quizá como New Japan o el Japan, que presentaban ciertas cosillas, pero no tan violentas hasta que llegó Frontier Martial Arts con Natsushi Onita y después Quiñones con la Wing y la IWA. Y ya después de todo ese pedo, Paul Heyman toma todo esto y vuelve a su compañía, como tú dices, de extrema, pero no viene de extrema porque se haya ocurrido, primero viene de Esther Championship Wrestling y al deshacerse o al ya no ser parte de la alianza de la NWA, pues, pasan a ser la Extreme Championship Wrestling. Y tú ya dijiste hace rato, por mayores que ¿cómo fue? ¿O cómo viene la conceptualización de extremo? A México yo pienso que la lucha extrema violenta, no la voy a llamar extrema, violenta, si me pongo en un término muy purista, llega con gente como Conan, Damián y todos ellos a la frontera. Tú vives en la frontera casi y te has dado cuenta que pues tienen una conexión muy grande con el sur de Estados Unidos y todo les llega muy rápido a ustedes. Claro. Y así empieza a darse ese génesis en México. ¿Y cómo atraer la atención de la gente? Quizá no lucha violenta, pero sí, o un término rimbombante, extremo. Vamos a adaptar de la Extreme Championship Wrestling, término extremo. Y de ahí partimos. Mencionabas tú que para ti la SW es la mejor empresa en cuanto a lucha extrema se refiere. No sé qué opine Pablo de cuál es su
pues cuál podría considerar un producto que dentro de este índole violento sea interesante por ver, porque él es muy fanático de lo que se da en la narrativa de la lucha como un ángulo importante para. Vamos, creo que ya no. Híjole, Ah, bueno, me tocó porque perdón, es que como que se deja toda esta cosa. Decía que me tocó mucho ver las funciones de TU, que venían acá al rancho. Pues yo siempre estaba ahí, primera fila, ¿no? Me gustaba mucho también el concepto de que no solamente era extrema, sino que pues tenías diferentes tipos de lucha en toda la función. Pero hablando de lo que es lo extremo, bueno, creo que allí había esta idea de llegar al límite, ¿no? Y siempre andarse inventando cosas que desgraciadamente se veían puestas atrás, puestas a un lado, porque pues todo era romperse de lámparas y tal, ¿no? Y la propia estipulación envejecía a los 10, 15 segundos. Entonces ya nada más te quedaba, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Los spots impresionantes. claro. Pasa mucho en Villapán, ¿no? Cuando hacen luchas extremas. Entonces, la gente siempre te está rescatando un spot, porque pues es que sí, no te queda de otra. No puedes rescatar spots. Claro. Entonces, cuando veía las funciones acá en DTU, creo que era padre, digamos, siempre esa sensación del estar ahí en directo, ¿no? Viendo a esos güeyes sangrar como marranos y ponerse unas putizas. Y era ahí donde te quedas, esa es la parte, ¿no? O sea, la narrativa exclusiva de esas luchas era dense hasta la madre hasta donde puedan, ¿no? Claro. Y era un acto que se repetía constantemente. Pero aquí hay algo bien interesante. Mucha afición purista, y nos vamos a ir sobre lo purista porque es como un punto del cual podemos partir, del que es bueno y que es malo. Mucha afición purista se queja de la lucha extrema o lucha violenta, pero también debemos de considerar que hay luchadores que por su ritmo de vida, su carrera, su longevidad, lesiones o N factores, ya no pueden trabajar en el ring como antes. Ya no pueden subir Bonita, a... exacto, exactamente. El caso de Elia Atsushi Park, aquí en el, México. es correcto. De cierta manera, es una justificación ser luchador violento, porque quizá tu cuerpo ya no te permite subir a hacer vuelos o subir a a solo estar trabajando sobre sobre la lona. Y también tú cuentas una historia y también estás transmitiendo algo a la gente. Y hay luchadores que quizá por sus mismas condiciones pueden ganarse el cariño de la afición o pueden tener conexión con la afición, llaman del cariño, conexión con la afición a partir de ese trabajo. Hay gente como Bonita o como Terry Funk, se ven a mi cabeza ahorita, que son muy recordados por eso, pero eran muy buenos luchadores. O sea, que seas luchador extremo no significa que seas malo, simplemente significa que estás adaptándote a un estilo diferente. No, Claro. o encontraron su nicho ahí, tú, Mike. O sea, por ejemplo, si nos vamos aquí a México también, a lo mejor pusimos dos ejemplos de luchadores que por lesiones ya no pudieron hacer su trabajo en el ring como lo hacían, sobre todo la Claro, cuestión agilidad o aérea. O claro, sea, Elia Park, seamos sinceros, aparte de las lesiones, su físico muy descuidado, hay que decirlo. claro, Su claro, tonelaje y su físico muy descuidado. En el caso de Donita, pues fueron lesiones sobre todo en las piernas, donde ya no, y en la espalda, donde ya no pudo él trabajar como lo estaba haciendo anteriormente. claro, Pero también tenemos gente joven que ahí encontró su nicho y que no eran malos luchadores. Un ejemplo, Joe Líder. O sea, claro, Joe Líder de Guadalajara, yo recuerdo, y todo el mundo lo tenemos visualizado como un luchador extremo, pero no era alguien que desconocía la lucha libre, incluso a ras de lona. Aquí claro, en Monterrey, hablando en México, ahorita tocaba el tema Pablo de TU.
en algunas plazas de México, pero aquí en Monterrey hubo un fenómeno muy grande que fue la llamada NGX. Y ahí había gente joven que empezaban directamente hacia la lucha extrema, y eso no quiere decir, algunos llegaron a trabajar en Coliseo, o sea, el caso de Kaientai, Lord Byron, por mencionar algunos, Dralion era un luchador muy bueno aéreo, muy, muy, muy bueno Dralion. Pero encontraron su nicho en X, y la gente los empezó a identificar enteramente como luchadores hardcore, y no necesariamente eran luchadores veteranos que ya no podían ejercer la lucha libre como tal, ¿no? Ellos inclusive intercalaban. Yo algunas veces los vi trabajar en Coliseo, pero ellos se canteaban totalmente hacia el lado extremo, que habían, y tenían ya un nicho de público que los identificaba como luchadores extremos. Ahorita, hasta la fecha, tú ves a Lord Byron y a Kaientai, ya se cuenta que todos los identificas como extremos, o sea, yo creo que hay de todo en las empresas extremas, hay de todo. Hay gente joven que va empezando, hay gente que se sabe el llaveo, hay gente que no, hay que decir la verdad, como dice Pablo, hay gente que nada más va a la ultraviolencia, nada más, a reventarse lámparas, a empezar a usar un chingo de artefactos y a lo mejor no contar historias, pero hay luchas dentro del extremo que pueden contar una historia. Recuerdo aquí la gente de Monterrey que llegué a ver el podcast y que llegó a ir a NGX en esos a mediados de la década pasada. No, miento, todavía más antes, cuando vino Lufisto aquí a Monterrey. Sí, claro. Tuvo una lucha intergénero con Joe Líder, y contaron una historia tan buena dentro de la lucha, impresionante. Los dos termina la lucha, gana por lógica, gana Joe Líder, terminan abrazados, la gente aventó dinero y la gente aplaudió, como no tienes una idea. Y ojo, también una cosa, la gente que va a una función de NGX, de DTU, de cualquier otra empresa extrema, van a ver violencia, de que van a ver ultraviolencia. De hecho, ahí ese es otro punto. Ese tipo de empresas o de promociones tienen unos aficionados muy diferentes al aficionado que va a una lucha, a una función de lucha libre, entre comillas, normal. O sea, lo tenía ECW en su momento. Tenía unos aficionados recalcitrantes y aficionados de un corte diferente. En este caso, las empresas extremas, al menos lo que veíamos aquí en NGX, pues ya había todavía gente que iba a funciones a Coliseo, a José Sulemán, bueno, a Solidaridad, al Gimnasio Nuevo León, pero también habían los aficionados que no veían otra lucha, que iban enteramente nada más a NGX también. México tuvo yo creo, una época interesante en cuanto a lucha violenta. Ahorita decías que así como hay luchadores que se adaptan al estilo violento, hay otros luchadores que también por necesidad lo hacen. También yo creo hay un grupo de luchadores que no tienen las habilidades para poder dar una lucha normal y solo se adaptan al estilo violento y cubren sus carencias y engrandecen sus virtudes. O sea, no está mal, está bien porque saben de qué carecen y saben que es bueno para ellos. Casos como Pagano actualmente, como New Jack en Estados Unidos, como Mr. Pogo, Ángelo Demonio, hasta hay un sinfín de luchadores así. Y voy a citar a alguien muy en particular, que aunque no había lucha violenta en ese entonces, lo fue, porque no era muy bueno técnicamente hablando. Y quizá me van a crucificar, el perro aguayo. El perro no, yo creo que el perro aguayo, señor, no era un dichado de técnica, pero el vato era entrón, el señor era entrón, y se agarraba madrazos con quien fuera. No importaba si era Abdullah, o si era André, o si era Gran Camada. Yo creo que el perro... Y ese era su chiste, ¿no? ¿Mandé? Perdón, que eso era su chiste, ¿no? El chiste del perro aguayo era eso, ¿no? Que era un pinche entrón. Ándale. Un brawler. O sea, exacto. ¿sí? Yo creo que el Oye, perro... pero por ejemplo, en el caso de Aguayo, ¿no crees que hayan sido las propias circunstancias que en lo cual él se inclinó a ese tipo de lucha? Porque si vemos videos, por ejemplo, hay un video
es difícil de verlo cuando lo rapa el Santo la primera vez, o sea, que fue el primero que lo rapó. Y la lucha dentro de la violencia que siempre tuvo Perro Aguayo, al menos sí le veíamos muchos destellos técnicos. Algunas luchas con Hamada, luchas con ciertos luchadores que a lo mejor lo forzaban a sacar su lado técnico. O sea, yo no lo veía tan así. Desgraciadamente nos fuimos con la imagen del Perro Aguayo muchas veces de la segunda mitad de la época del toreo y la época de AAA. Pero yo tenía esa imagen también, muchas veces, no, es que el perro es entrón, es brawler, es extremo, es golpe, es patada, pero yo recuerdo que empecé a rebuscarle, empecé a ver videos donde decía, cabrón, o sea, el güey sí tiene técnica. Es que... O sea, mi pregunta es, Ajá. como, no quiero llamarlo como un buqueo como tal, como Hulk Hogan en Japón y Hulk Hogan en Estados Unidos. Entonces, que en Estados Unidos Hogan trabajaba de una manera. ¿Por qué? Porque así se lo pedían. O sea, el buqueo y la empresa, y era una imagen que estaba dando, trabajaba muy diferente a como cuando iba a trabajar a Japón. O sea, totalmente diferente. O sea, ¿tú crees que haya sido esa cuestión con el Perro Aguayo de decir, ¿sabes qué? Yo aquí encontré mi nicho, me gusta esto, le gusta a la gente lo que hago, o sí fue, o llegó un momento en que él ya no podía, o estaba limitado? Porque esa es una buena pregunta. No sé qué opine Pablo, porque a Pablo le tocó ver un poco más al perro de joven que a mí. ¿Te dijo viejito, Pablo? ¿Te dijo viejito? No. Sí, es súper sutil, güey. Así te digo, no, pues Pablo está muy rico. Que nos diga Pablo, pues es más rico. No vamos. Sí, está muy así. El bebé Mike. No, hombre, ¿cuál bebé? El bebé. Bueno, pues, es que me acuerdo mucho de las luchas del perro, porque a mí me gustaba el Perro Aguayo. Y mira, a ver, quisiera partir de esto. Creo que a veces ponemos como que en dos esquinas muy alejadas, es decir, lo extremo y lo técnico, ¿no? La técnica de la lucha libre. Los güeyes y yo no me atrevería a irme tan así, o sea, los güeyes de la lucha extrema, a huevo, precisamente por lo peligroso que puede ser para su integridad, muchos de los movimientos que hacen, tienen que saber caer muy bien. Y ese es un desarrollo también en la aprendizaje, pues las caídas, no sé, cómo, si te van a tomar del cuello y te van a azotar, cómo tienes que también azotar, ¿no? Cómo tienes que permitir ser tomado del cuello, acomodarte en candados, o si te van a arrojar incluso desde el poste, y te van a arrojar así sobre una mesa, tienes que saber caer sobre la mesa, ¿no? O incluso tienes que saber poner la pinche cabeza para cuando te dan un sillazo, etcétera. Creo que forma parte también del desarrollo y aprendizaje del luchador. Ahora, volviendo al perro, el güey, yo les decía ahorita, ¿no? Y lo platicaba también Miguel, pues es que era entrón, es que ese güey se ponía con quien fuera, ¿no? La Gulab, fuera el André, fuera los Grondi, no sé, los que tú quieras, nómbralos. Y eso siempre era como, llamaba a ese personaje, ¿no? El mexicano entrón que no se raja ante el gigante extranjero, etcétera. Creo que llama eso, apela a eso, ¿no? Claro. Y entonces el perro debía también como que vender ese personaje, ¿no? A lo mejor no soy el más grande, no soy el más técnico, no, pero soy entrón y me doy unos chingadazos. Entonces, un perro, sí, sencillo. Así es, tenía que ver con eso, ¿no? Muy de bofe, muy de chingadazos y no me da miedo, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso, con el personaje. Oye, Mike, pero con Chicana se la pelaba. Es que voy a eso, o sea, vamos a hablar de una generación de luchadores que, aunque eran técnicos, eran buenos luchando, no, corrijo, sabían luchar. Su estilo no era que se pusieran a luchar gente como el perro, como Chicana, la Fiera, Faraón, Villano Tercero, Bestia Salvaje, Los Brazos, Scorpio Junior. Quizá Scorpio Junior ya viene un poquito más adelante. Pero todos ellos eran como que de esa camadita pues eran güeyes que se agarraban
a puños cerrados, o sea, dentro del kayfabe y todo ese pedo. Y qué mal que no existía en ese entonces el término violento, ¿De o qué? no se usaban estipulaciones en el toreo, porque si se hubieran usado No estipulaciones, tengo. pues no hubiéramos visto a güeyes que se metían ¿En botellazos, la o a güeyes tienda? que ¿En la tienda ahorita? que subían encadenados, cosas así. Realmente era bien interesante. Yo creo que la Santísima Trinidad de la afición mexicana, que es el toreo, es quizá pues el parteaguas para la lucha violenta en México. Y es donde no se originó, pero se le dio una exposición muy grande a la lucha extrema, por así Ese decirlo. es, fíjate, ese es algo que yo, por ejemplo, eh, siempre he querido indagar, porque desde el momento que empezamos a hacer los podcasts, muchas veces yo aclaré, bueno, yo me inicié como aficionado a la lucha al revés. Yo inicié con el wrestling, inicié con lo gabacho, por frontera, por mi papá, por muchas cosas. Pero por ejemplo, en el caso ahorita que estás hablando del toreo, ¿qué los llevó a tener ese tipo? Porque al fin y al cabo era un buqueo, ¿eh? O sea, bien o mal, era un buqueo que se tenía muy diferente a la empresa mexicana de lucha libre Ah, o alguna otra empresa aquí en México en esos años. Estamos hablando segunda mitad de los años 70, primera mitad de los años 80. O sea, porque no me quiero extender noventas. hasta finales de los 90. Ujú. Pero yo estoy hablando se podría decir que la época de oro del toreo, que fue buscar algo diferente de lo que se estaba haciendo en la empresa mexicana, o fue aprovechar ese tipo de elementos que brincaron de la empresa mexicana de lucha libre, que no tenían la exposición ahí, a lo mejor por su estilo que tenían, violento, más seco, más salvaje si tú quieres, y aquí en el toreo, en esos años, encontraron ese nicho y se conjuntó con lo que quería el programador, en ese caso el señor Maines o Francisco Flores, o que haya sido. O sea, ¿tú crees que fue algo premeditado o Yo fue creo, algo que se fue dando? yo creo que, yo creo que ellos cubrieron una necesidad en un campo virgen, en un mercado virgen, porque el toreo, la empresa mexicana estaba muy establecida y tenía unas reglas muy palpables. Dijeron, pues para salirnos de lo que hace la empresa mexicana, hagamos algo completamente diferente, que lo mismo se replica con AAA. De cierta manera les dieron más, creo que libertades para poder trabajar de esa manera. Estamos hablando de que en los 60 en ambas empresas se podía ver sangre. Hoy en día ya no se puede ver sangre en las dos empresas grandes. Pero yo creo que, pues que sí el Toro a su manera rompió esquemas de lo que venía establecido en la lucha mexicana, y que hoy en día pues ya se ve como muy normal, o es parte del día a día. Pero yo creo que el Torneo de Cuatro Caminos pues es el parteaguas de lo que es la lucha violenta en México. Ya después llegó Conan con Damián y Halloween y la gente allá en Tijuana. Pero el Toro fue sin duda el parteaguas para poder ver eso, para poder ver sangre. La, Porque, la- ajá, porque eso lo vimos también aquí en Monterrey en esos años, cuando estaba la División del Norte, que era, por así decir, la plaza de los independientes. Pues aquí también lo vimos. O sea, siempre ha sido mi pregunta esa. O sea, ¿fue algo que se fue dando o fue algo que dijeron, sabes qué? Vamos, o la tónica de las luchas se van a dar así para diferenciarnos de la empresa mexicana de lucha libre? no, yo creo que se fue dando. No sé, Pablo, si a él le tocó ver Fue ahí dando. si a él en Veracruz, pues cuando era niño le tocó ver ese estilo de lucha. Porque ustedes, pues vaya, les tocan los ochentas, a mí ya me tocan los noventas, a mí ya me toca realmente la época donde ya se le dice extremo. A ustedes les toca donde todavía no el extremo, pero ya había un chingo de violencia. Es que se llamaban super libres, ¿te acuerdas, Pablo? Sí, claro. Decía, Siempre, y por lo general eran luchas de revancha, para llegar a culminar las rivalidades.
O las super libres, o sea, siempre que anunciaban aquí, tanto, sobre todo te digo, en la Monumental Monterrey, era la llamada fulano de tal en super libre, o sea, ya sabías que una super libre tenía ciertas características. La primera es que no había descalificación, para empezar, cosa que aquí como que se la pasaban por los huevos, ¿verdad? O sea, pinche lucha mexicana se la pasan por los huevos. En algunos casos, pues, sabías que eran luchas donde la mitad se le iban a pasar abajo del ring. O sea, no iban a estar enteramente llaveando toda la lucha, ni siquiera vuelos muchas veces, era abajo entre la gente, entre las gradas y agarrando lo que la gente les diera, o sea, botellas de cerveza, tablas, palos de escoba, lo que tuvieran a mano. Y tú ya sabías, o sea, decías, bueno, es que es una lucha súper libre, o sea, sabías que iban a terminar hechos una carnicería, pero no se le llamaba extremo. Pues sí, realmente la conceptualización cambió Sí, con es la como década de una los etiqueta. 90. Sí, dale, Pablo, perdón. Ujú. Sí, no, nada más era eso, o sea que lo extremo era una etiqueta nada más, no era un nombre comercial, ¿no? Ah, Pero pues esa madre siempre ha existido. Entonces, ¿cómo se vería hacia el futuro, ¿no? Lo extremo, hasta dónde pueden llegar los luchadores o las estipulaciones. yo creo que esa parte, como dices, es netamente el título. Es como cuando a los pinches discos de música les ponían grandes éxitos para lanzar un disco nuevo, porque no tenían material nuevo, ¿no? Y hacían eso, grandes éxitos de fulano y Oye, tal, de Caifanes. Y Caifanes no había grabado oye, por disco, pero ejemplo, estaban un chingo de canciones de ellos. Es igual así. Lucha extrema, cuando antes era súper libre. yo creo que va más allá de eso, tú, Mike y Pablo. Yo creo que volvemos a tocar a lo mejor el tema de la música. Es como cuando tú tienes un grupo que empieza a tocar un cierto ritmo, un cierto compás, y de repente algún locutor o algún DJ o alguno de la industria de la música le pone un título y los etiqueta como un género. ¿Sabes qué? Yo te puedo asegurar que los grupos de rock, cuando empezaban a grabar en los años 60 y 70, no iban con la idea de decir, en 5 o 6 años vamos a inventar el heavy metal. Sí, o sea, lógicamente no. O sea, se fue dando, fueron evolucionando su sonido y alguien de la industria de la música los empieza a etiquetar. Bueno, esto es heavy metal. Bueno, esto es... Me imagino que en el caso de la lucha libre, se fue dando lo mismo. O sea, Claro. las luchas de escaleras, que ahí puede entrar la cuestión extrema también. Eso ya se daban desde los años 70, finales de los 70, en los territorios sureños, Sí, y nadie les llamaba luchas extremas. es Al correcto. momento, hoy en día vemos a alguien que sube una escalera, inmediatamente se hace una lucha extrema. Cuando Ujú. decías, Sí, sí. pues en ese momento no era una lucha extrema, era una lucha de escaleras nada más. Pero aquí hay algo bien interesante que dices a partir de que hoy en día toda la gente le llama extremo. Cuando le preguntas a una persona, oye, ¿qué es lucha extrema? O sea, no saben cómo conceptualizar una lucha extrema. No, o Ah, sea, me, saben que es extremo, pero no te pueden dar un concepto de cómo te, es voy, te voy a extremo. decir, te voy a decir una cosa, y aquí pasó en Monterrey, el poco tiempo que estuve en radio, de repente comentábamos de luchas extremas. ¿Sabes qué? Hay mucha gente, no sé si ahorita, pero en esa época, que cuando le mencionabas luchas extremas, pensaban que eran las luchas de MMA. Ah, cabrón. El Te lo valetudo de aquel juro, te lo entonces fue juro, el te lo juro. MMA. Y alguien de Monterrey, alguien que haya escuchado en ese momento el programa de radio, confundían esos conceptos. De hecho, mi amiguísimo Roberto Figueroa, un día en un programa de llaves y candados, tuvo que desmentir esas cuestiones, porque la gente hablaba por teléfono al RG y ellos decían, no, pues luchas extremas, o sea, las UFC. Y él de repente empezó a decir, no, espérame. Eso no es lucha extrema. La lucha extrema es esto. Y empezaban discusiones con gente que decía, no, es que la lucha extrema es la UFC.
La lucha extrema es las artes marciales mixtas. Entonces le decían, es que no, nada que ver. O sea, hay que diferenciar las cosas. A fin de cuentas, se le empezó a llamar aquí en Monterrey hardcore o en otras partes también para diferenciar. Porque te lo juro, había gente que decía, no, lucha extrema. Ellos en su cabeza tenían lucha extrema y pensaban en UFC o en MMA. Y dices, cabrón. No. Y te lo digo, el día que quieras le puedes preguntar a Figueroa, y Figueroa desmintió esa vez en un programa de radio diciendo, no, es que hay que diferenciar. O sea, estos son artes marciales mixtas, no tiene nada que ver con lucha extrema. Claro, es que aquí vamos a... Esto es bien importante. Quizá no se menciona mucho. La afición no sabe conceptualizar. O sea, no entiende. No. O sea, repiten porque otro dice, mas no tienen la afición, o en su gran mayoría, no digo que todos, no se cuestionan por qué saben lo que saben y dan por hecho que saben lo que saben. En el momento en el que te cuestiones si en verdad sabes lo que sabes en cualquier pinche tema, vas a decir, bueno, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Y te surgen varias preguntas, vaya. De esa manera es como dices, ok, ¿por qué tiene que ser negro esto que es negro? ¿Por qué ese luchador es bueno? ¿Por qué Kaneki es bueno? ¿Por qué el negro Navarro es bueno? ¿Porque me lo dice mi papá o mi tío Sinforoso? ¿O porque Sabu era bueno? ¿Porque lo dice mi primo? No, a ver, me voy a sentar a ver una lucha de Sabu, me voy a sentar a ver una lucha del negro Navarro. Es lo mismo, o sea, ¿cómo sabes que la lucha extrema es extrema si no sabes qué es extremo? Pero ahí entraría ya la cuestión subjetiva de cada quien también. Ok, como, ¿qué, Pablo? Perdona. No, decía yo, es que ese es el punto, la gente tiene que informarse, es decir, ver las luchas para poder decidir si está bien o no un luchador y de nuevo vamos a esa parte de lo extremo. O sea, ¿a dónde vas a poner la línea de lo que es extremo? O sea, una lucha, no sé, te decía hace rato Rubén, la super libre, que podría ser un antecedente en México de la lucha extrema, o una Scorpion Death Match de Big Japan, ¿no? O sea, ¿qué es lo verdaderamente extremo? ¿Cómo lo defines? Y a lo mejor ahí viene esa parte también que dice Rubén, donde metes lo subjetivo, pero también es donde se te marca el producto, en el marco del que se encuentra el producto. Esto es lucha extrema. Así te dice DT1. Esto es lucha extrema. Yo creo, y así se vende. Yo creo que hoy en día, ya si defines, por ejemplo, hoy en día, ya con todo lo que se ha dado y todas las cuestiones y todas las empresas que han salido y todas las estipulaciones que se han dado a través de los últimos 15, 20 años de la lucha, yo creo que ya si hablas de lucha extrema, sabes que va a haber mesas, lámparas y otros artefactos. Yo creo que al momento que ya vas con esa idea, o sea, como que ya se no quiero llamarlo, se unificó todo, sino más bien se simplificó todo en que lucha extrema va a tener ese tipo de cosas, independientemente de la estipulación que se dé, porque dentro de una lucha extrema puede haber estipulaciones también. O sea, pero para mí, o sea, si tú ya me dices, oye, si hay un fulano de tal va con fulano de tal, ya sean parejas, ya sea relevos sencillos, pero en parejas, tríos, lo que tú quieras, pero si dentro de esa lucha ves mesas, tablas, lámparas, clavos, alambres de púas, es extrema. O sea, no hay nada más que explicar. Pienso yo, o sea. Ok, entonces para ti extremo es que utilicen esos artefactos. No, yo hablo en general. Para mí extremo puede ser una lucha, como yo te decía. Ajá. Puedes tener un Zack Sabre Jr. con un Pete Dunne dando un festival de luchas al extremo. Puedes tener un shoot wrestling, un strong style. Puedes tener un Kenny Omega con Naito o con quien quiera, señor Japan, y lo pueden llevar al extremo. Sin tener algún artefacto. Pero la mayoría de la gente se va con la idea, y no está mal, porque así ya no lo vendieron en los últimos años, de que una lucha extrema es la que va a tener artefactos. Va a tener blogs, va a tener tablas, va a tener mesas, va a tener
clavos, va a tener lámparas, o sea, sí me explico. Claro. ¿Y tú, Pablo? Bueno, quién sabe, fíjate que cuando consume uno determinado producto, si dices, tal luchador ya es un referente de determinado tipo de lucha, Claro. ¿no? Entonces, ya a veces el que te lo anuncien, me recuerda a la W, que es casi inocente, ¿no? En su pay-per-view Extreme Rules. No, cuando hacen su versión ultra light, ¿cómo decirlo? Ultra pasteurizada, ¿no? De lo que es el concepto de lo extremo, al grado de vender una estipulación como algo extremo, cuando una estipulación no indica necesariamente que sea extremo, ¿sí? Que la lucha va a ser extrema. Entonces, y ya dependiendo también de lo que comprendas tú como lo que es el concepto de extremo. Entonces, llega ese momento de que dices, voy a consumir lucha extrema, ¿no? Y puedes ver desde que se está tirando cubetadas y, no sé, y estrellando lámparas, hasta el hecho de tener una estipulación extrema, ¿no? Entonces, aquí yo creo que lo representa muy bien el nombre del luchador, pero el luchador hace rato decían, ¿no? De cómo algunos fueron a, digamos, a envejecer en la lucha extrema. Parece que también se vuelve un sinónimo, aunque hay ejemplos de lo contrario, ¿no? Porque, por ejemplo, Honma, que ahorita está en New Japan, ahí está acabando su carrera, ¿no? Ya está todo tieso, todo madreado, pero él empezó en las luchas extremas antes de firmar con New Japan y después New Japan. Entonces, puede haber esos cambalaches, ¿no? Y un luchador te puede dar una lucha extrema. También hace rato Rubén hablaba de luchadores muy cabrones, muy buenos en lo técnico y que también se podían dar en la madre en lo extremo. Entonces, a veces es el referente. El luchador puede ser el referente de que digas, bueno, lucha extrema, güey, pero es este cabrón. Vamos a ver qué tal, ¿no? Y a lo mejor eso te puede también hacer que te llame la atención. Más allá de la estipulación. A mí la estipulación, la neta, no me vende casi nada. Más bien es luchadores. Pues sí, por ejemplo, ahorita yo creo que ya para terminar, porque ese tema está bien chingo, pero también bien largo, la lucha de Elia Park contra el Hijo del Santo en Monterrey. O sea, los dos son muy buenos luchadores. Son muy buenos luchadores. Pero cuando se dio en Monterrey que la Park llevaba el traje, era blanco o gris, o sea, lo que menos hicieron fue blanco, técnica. Traje blanco. Lo que menos blanco. Es lucha técnica, yo tuve la oportunidad de... Sí, yo tuve la oportunidad de ir, fue en el 2003, en Coliseo. De verdad vimos una carnicería. De hecho, cosa curiosa, el Hijo del Santo, tan criticado en México, tan vituperado, tan por la cuestión de las demandas y toda esa cuestión. Yo te voy a decir una cosa, es de los luchadores, no quiero decir pocos porque hay un chingo, es de los luchadores en México que tú sabes que vas a desquitar el precio que pagaste el boleto cuando lo vas a ver luchar, en cualquier arena. Y ese día del 2003, en la noche del 2003, cuando ya se luché con Elia Park, le cayó la boca a muchos, la verdad. Y ya había tenido carnicerías cuando destapó al Espanto Junior, aquí en la Monumental, cuando destapó a León Chino en Tijuana, ya también eran carnicerías, pero esa noche mucha gente aquí en Monterrey supo y vio que un luchador enteramente técnico, como el Hijo del Santo, podía dar una lucha extrema sin siquiera mencionar en la cartelera que era una lucha extrema. La lucha no se mencionó como extrema ni como super libre, nada. Una lucha que ya traen un pique de mucho tiempo ellos, y fue una carnicería. El traje de Elia Park, que era blanco, no sé si fue adrede decir, güey, vamos a sangrar hasta la chingada, güey, ponte de blanco, cabrón, chingue su madre, güey. Terminó, pero tinto negro, rosa, me doy cuenta, o sea, se la recomiendo, búsquenla, debe estar ya sea en Dailymotion, YouTube, pero está muy, muy buena esa lucha. Y hay un chingo, aquí en Monterrey, en la Monumental, tanto en José Solemán, me tocó ver luchas sin ser extremas, que dejaban la lona completamente púrpura. Te puedo mencionar inclusive luchadores locales, Caifanes contra orientales, güey. Búsquenlas, eran una chulada. Era nuestra versión
regiomontana de los Hardy Boys contra los Dudley Boys. ¿Sabes? Les voy a hacer No una... se ríen. No. Es que a partir de eso les voy a hacer una pregunta. Es que me da gusto, güey, porque, o sea, les das para arriba al producto de Monterrey. Eso está chingón. O sea, eso está genial. Que estamos yéndonos a producto. Es que, güey, estamos muy jodidos, güey. Estamos yéndonos a un Estamos, producto bien estamos chingón que muy quizá mucha gente no jodidos, conoce. muy jodidos, güey, hoy en día, o sea, de verdad. Ustedes. Pues es que Ah, vamos a lo mismo. ah, La gente se va por las payasiluchas, pero hubo una época donde había muy buena lucha en Monterrey, en la Monumental, cada domingo a las 5 de la tarde no encontrabas dónde estacionarte porque estaba atiborrada la Monumental Monterrey, finales de 80, principios de los 90. Tenías enfrente una arena coliseo cuando Lila Cavazos en paz descansa administraba, con talento, traías gente del consejo, o sea, traías Salomón Morán, esas sin caras, hubo una lucha de chicana, hubo una lucha de chicana contra Perro Aguayo en 50 minutos, véanla, fue una pinche carnicería también esa. les voy a hacer Una la siguiente. carnicería esa lucha. Y con talento, Ajá, sí, continúa. ¿sí? Con talento joven lo hacías. Y luego tenías una recién inaugurada Arena Solidaridad, que hoy se llama José Suleiman, donde también traías lo mejor de lo mejor. O sea, de verdad, Monterrey era una plaza muy buena para lucha libre, de verdad. Muy, muy buena. Está bien chingón para otro hasta programa. NGX. ¿Sabes? No, de verdad, yo te voy a decir una cosa, si un día me permite hacer un programa enteramente de lo que era NGX o de la lucha libre en Monterrey, lo de NGX, nada más para acabar así, se presentaba en un lugar que se llama Factores Mutuos. Es un gimnasio de básquetbol en el centro de la ciudad de Monterrey. No tiene ventanas, güey. O sea, está alto, es una cúpula alta, tiene unas pinches unos ventanales arriba, pero todos cerrados. Imagínate, Monterrey, julio, 40 grados, estar adentro. Pero esa empresa chiquita trajo a Sadman y trajo a Sabu en su momento, trajo a Supreme, trajo a un chingo de gente muy buena y el talento local también. Ahí, y es más, casi eran de casa Damián, Halloween, Nicho. Eran impresionantes las funciones en un gimnasio de básquetbol chiquitito, data de los años 30, horrible, no había ventilación, apestaba a rayos, güey, cheve, miados, güey, no, Pueblos de la Cura, horrible, güey, pero te lo digo en serio, fue una de las mejores épocas de lucha, sobre todo lucha extrema que en Monterrey. Una pregunta para terminar. Sí, ¿Algún combate de ensueño en una modalidad violenta para ustedes? Pero, ¿luchadores pasados o actuales? Lo que quieras, eres libre. Libre. Yo tengo uno, güey, pero lo voy a decir al último. Ok. Pablo. Pues es que todavía no se me ocurre como quién querría yo. Yo sí tengo una por la que me he orgasmeado muchísimo tiempo y nunca se va a dar. Perro Aguayo Señor contra Terry Funk contra Bruiser Brody. Eso me gusta, me hubiese gustado verlo. ¿Y van a apostar las botas o qué? Yo qué. Las botas de perro. Las botas de perro. Mira, con que fuera super libre, no le pongo una estipulación más cabrona. Con que fuera super libre. Con eso tienen, esos tres tipos iban a hacer magia allá arriba. Cada uno a su manera eran muy buenos. Me hubiera gustado ver eso. No se pudo dar. Yo tengo dos. Fíjate, yo tengo dos. La primera me hubiera gustado ver en su momento a Cavernario Galindo, a mi abuelito, no sé, a mi abuelito. Cavernario Galindo contra Sangre Chicana, güey. Ajá. En super libre, chingue su madre, lo que viera. Pero hay otra que me hubiera gustado en una modalidad de escaleras, y si tú quieres hasta cierto punto extrema, me hubiera gustado mucho ver a Eddie Guerrero contra Shawn Michaels.
Ok, esas Sin también. necesidad, sin que los dos fueran luchadores extremos. Pero los dos te podían trabajar de cualquier manera y te hubieran llevado una lucha al extremo los dos. ¿Y tú, Pablo? Para mí eso hubiera sido un dream match. Bueno, pues ya vamos a ponerlo así, pensando, sin quebrarme tanto la cabeza, pensando en uno de los güeyes que siempre noté como muy rudo, que fue Sangre Chicana, enfrentarlo en una lucha. Es igual así de esas como te las anunciaban, me acuerdo que pasaba el perifoneo por la calle, en super libre, sin refere, sin autoridad que valga, así, ¿no? Una chica super libre. Eres de los que correteaban, Pablo, eres de los que correteaban las camionetillas. Nada más cuando traían álbumes de lucha. Con álbumes de lucha sí iba yo corriendo por el pinche álbum. A peso el boleto, güey. No, tampoco así. Pero era nada más cuando pasaban anunciando las programas, las carteleras. Bueno, este güey, Sangre Chicana, es un versus de todas las épocas. En una super libre. Zack Sabre Jr. A ver cómo nos va. Cabrón, eso es. ¿Quién, perdón? Zack Sabre Jr. ¿Quién, Pablo? ¿No escuché? Sangre Chicana contra Zack Sabre Jr. Cabrón. Pues, yo creo que es un puto salvaje. Sí. ¿Sabes qué, güey? ¿Sabes qué? Chicana no le hubiera dejado hacer nada. Le puedes agregar a Bryan Danielson en sus mejores años. No, Chicana no le hubiera dejado hacer nada, güey. Con la zurda, hubiera tumbado a Zack Sabre Jr., güey. A mí bien viuda, güey. Yo creo. Yo he visto a Sabre poner las rodillas a gigantes. Oye, una cosa, ya para terminar, por ejemplo, hablamos del toreo y hablamos, o sea, no mencionamos, por ejemplo, las tercias terroríficas como los brazos, los villanos y los misioneros de la muerte. Pero un cabrón que era un pinche pandillero tan extremo como el Negro Navarro, ¿en qué pinche momento se hizo tan pinche aviador? Abrir y cerrar de ojos lo hizo. Hay gente que es... Porque son un desmadre de jóvenes y adultos que predican la Biblia. Son iguales, pero yo creo... después tendremos un programa. Un programa dedicado al Negro Navarro. O el Fres. Yo creo que por hoy hemos terminado este pinche programa. Estuvo muy bueno, estuvo bien chingón. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Que tengan muy buena noche. Una excelente semana a todos. Bandita por allá. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Este podcast fue patrocinado por y para la Orden Mundial de Viudas.